Dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que todas las escrituras es inspirada por Dios para 4 cosas. Número 1, para enseñar, para redarguir, instruir y para corregir, a fin de que el hombre sea perfecto en todos sus caminos para cuales Dios lo ha llamado. Bienvenido a Todo es Posible. Les saluda el pastor Alberto Delgado de la iglesia Alfa y Omega aquí en Miami, Florida. Doy gracias a Dios, como siempre, por tu vida, por tu sintonía. Estoy seguro que el programa que tendremos a continuación será de gran bendición para ti. Estaremos hablando de la importancia de ser verdaderos discípulos. Para esto me acompaña el pastor Ronald Torres. Bienvenido, pastor. Lindo de verte. Gloria al Señor. Verdaderos discípulos es el programa de hoy. Mateo 18 habla y dice que ir por toda la tierra y hacer discípulos. Ahora, ¿cómo se puede ser diligente en esto? Bueno, pastor, gracias primeramente por la invitación y por estar en su programa. Es un honor estar acá con un verdadero hombre de trayectoria ministerial como usted. Y de verdad que estamos en la misma sintonía porque sé que usted cree mucho en el discipulado y cree en la transformación de las personas para poder alcanzar el propósito que Cristo tiene con cada uno de nosotros aquí en la tierra. Claro. Y lo que dice Mateo 28, 19 al 20, que dice, vayan y hagan discípulos. Hay 3 imperativos ahí. Número 1, ir. Número 2, hacer. Y número 3, enseñar. Que son 3 cosas importantes que uno tiene que tener claro, por ejemplo, digo como pastor, y esto lo digo como yo me considero todavía un pastor novato, ¿no? Un pastor joven, porque siempre estamos con la idea de tratar de reinventar a la iglesia, cuando de verdad no hay que reinventar nada, todo está en la palabra. Todo está en la palabra. Ahí es seguir los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, y esa es una forma de ser verdaderos discípulos, porque hacemos discípulos para Cristo. No hago discípulos para mí, hago discípulos para Jesús, que hagan discípulos para Él. Y ahí llegamos al tema de cómo me convierte un verdadero discípulo. Es tratar de entender lo que dice las Escrituras y ponerlas por obra. Como le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo, mira que te mando que seas diligente enseñando a otros. Estos versículos 19 y 20. 19 y 20. Hay 3 mandatos. Ir, hacer y enseñar. Ok, ir, hacer y enseñar. Ajá. Así que hay que ir. Ir, predicar el evangelio. Ir, claramente, no quiere decir que te tienes que ir para África. Tienes que ir a donde Dios quiera ponerte. Excelente. Tal vez quiere ponerte al lado de tu casa. O tal vez quiere que te vayas a Europa, no lo sé. Pero Dios tiene un plan. Sí. Y ese ir es importantísimo. Viene a mi mente Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Hay que ir. Para lo que después él recibe, si no hay un ir, no hay nada. Y eso fue lo que nos ocurrió a nosotros, con tanto a mi esposa como a mí, cuando nos enviaron acá a los Estados Unidos. Cuéntanos. Nuestra iglesia en Venezuela, pastoreada por nuestro pastor Joel y el pastor Aloida López, nuestros mentores por 18 años, hemos estado sirviendo en la iglesia. Comencé a servir en protocolo en la iglesia, a servir como de ujier. Y pues a la trayectoria me enrolé más en la iglesia, en la parte del liderazgo. Y ya cuando el pastor pues dijo, mira, creo que tenemos que abrir una iglesia en Miami, o en el sur de la Florida, y yo dije, pero como allá hay muchas iglesias, ¿no? Y a veces uno viene con la idea como de reinventar, es lo que acabo de decir, reinventar a la iglesia. No tenemos que reinventar nada. Y pues venimos con esa mente, pero gracias a un consejo también que usted me dio un día reunidos, eso lo valoro muchísimo, porque a veces uno tiene que escuchar a las personas que están ya en el territorio, que están en la tierra que tú quieres conquistar o donde tú vas a establecerte. O sea, porque tú no puedes ir a una tierra sin conocer al enemigo. Hombre, lógicamente. Entonces a veces uno va a la tierra y entonces uno llega con sus estrategias cuando hay gente que ya ha hecho lo que tú quieres hacer. Caso de usted. Ya usted hizo muchas cosas en esta tierra y dice, mira, el camino es más fácil por aquí. Y aquel consejo que usted me dijo, mira, prepárate. Como le dijo Pablo a Timoteo, prepárate, estudia la palabra. Y me gradué aquí en el Instituto Bíblico de Alfa y Omega. Y fue una bendición para mí. Fue una bendición porque eso me ayudó a como a focalizar la visión que Dios había puesto en nuestros corazones.
Y ahí comenzamos a ser verdaderos discípulos, de seguir esos imperativos que parecen, yo siempre lo digo, pastor, Dios es simple, pero no es sencillo. Seguir a Jesús es simple, pero no es sencillo. ¿Cuál es la diferencia? Que simple es algo que no tiene ningún problema, pero sencillo es algo que no requiere esfuerzo, pero para seguir a Jesús hay que hacer un esfuerzo. Sí, ir, sí. enseñar y cumplir la gran comisión. Eso es ir, hacer y enseñar. Entonces Jesús es simple, pero no es sencillo. El hacer, pero de todas maneras, el ir no es fácil. El ir no es fácil. Y como te dije, pregúntenle a Abraham de arriba. El ir no es fácil porque la carne va a reaccionar. Claro. Porque el ir es sacarnos de nuestra comodidad. Tú puedes decir, pero si aquí se necesita una iglesia, ¿por qué me van a mandar para otra ciudad, para otro estado? Quieres sacarte de tu comodidad, porque cuando te saca Dios de tu comodidad, indiscutiblemente lo que está haciendo es que tú confíes en Él a un mayor nivel. Amén. Dependencia se llama. Y eso fue lo que nos ocurrió, depender de Dios. Y eso es lo que te ocurrió a ti, sigue hablando. Sí, dímelo. estábamos en ese proceso y yo decía, o sea, no sé cómo hacerlo porque a veces la iglesia en un país o en una nación funciona diferente para cada pastor y cada visión y cada estás cultura. hablando de un país como este, diferente idioma, es todo. Y cultura, idioma, o sea, porque una iglesia puede tener cubanos, dominicanos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, y cada quien tiene una cultura, pero hay algo en común, que es que si somos discípulos de Cristo, seguimos la enseñanza de Jesús. Sí. Y Jesús es el maestro por excelencia. Esa es la conexión. Esa es la conexión. Jesús lo dijo en Juan 10, dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Eso cae en el hacer. En el hacer. O sea, es hacer discípulos, o sea, es hacer que la gente escuche la voz de su maestro. Pastor, ¿y cómo yo escucho la voz de ese maestro? Porque eso está muy bonito, ¿verdad? ¿Cómo la escucho? Explícanos. Explícanos. Con disciplinas espirituales. Número 1, disciplinas, así como cuando usted va a un gimnasio y es disciplinado con la dieta, con el agua, con los ejercicios, así mismo hay disciplinas espirituales. Y le voy a nombrar algunas. Disciplinas espirituales, leer la Biblia, orar, ayunar, hacer coinonía. Coinonía es congregarse. Hay gente que ya no cree ni en el congregarse, pastor. Dice, no, yo no necesito congregarme, yo soy la iglesia de Cristo. Sí, sí. Siempre ha habido eso, pero ahora ha sido más después de lo que pasó con la pandemia. Claro, de lo que pasó con la pandemia. Claro. Hay muchos que han tenido que operar de esa manera y hay otros que se han aprovechado, que siempre han querido. Que siempre han querido hacer eso y se han aprovechado. Y siempre lo digo que las personas, y esto lo digo para usted que nos está viendo, para las personas que creen que van a la iglesia y la iglesia a veces parece un vivero y no un bosque. ¿Cuál es la diferencia entre un vivero y un bosque? Que usted va a un vivero y compra una plantita y usted se da cuenta que la plantita tiene un fruto. Usted compra una mata de naranja y tiene una naranja. En Puerto Rico le dicen China, pero usted tiene un fruto ahí. Pero esa mata no está conectada a ninguna otra mata del vivero. O sea, sus hojas rozan con las otras hojas, pero no está conectada. ¿Y eso qué te quiere decir? Que esa mata, si viene un huracán, si viene un viento, la arranca. Sí. Se la lleva porque está en una macetita. Pero el que está en un bosque está enraizado. Enraizado. Desde la profundidad. Y eso se trata del hacer. Yo me tengo que enraizar con otras personas que tienen mi misma fe, mi misma creencia, mi misma declaración. Porque si usted anda con gente que anda declarando maldiciones todo el tiempo, créame que usted va a terminar declarando maldiciones. Pero si usted anda con gente que anda declarando fe, usted también declarará fe. Exactamente. Por eso este programa se llama Todo es Posible, porque declara lo que es posible para Dios, no para mí, porque hay cosas que para mí son imposibles, pero para Dios es posible. Y eso trata en el hacer. Nos convertimos en un bosque enraizado, que es difícil de arrancar. ¿Cómo podemos, el pastor, cómo lo ves tú? Te puedes asegurar, bueno, no sé si asegurar, pero llegar a un punto de tratar a un nivel de que sea positivo, de que tus feligreses se conecten con un grupo de fe en un discipulado. O la mayoría, porque la mayoría del pueblo no se conecta con discipulado. ¿Qué Dios te ha enseñado en el tiempo que llevas pastoreando para hacer de que el pueblo se conecte con el discipulado? Número 1, pastor, el discipulado es real y es personal y es íntimo. El discipulado es lento.
muy lento. De hecho, tenemos un programa de 4 años para discipular a una persona, a una. Los discipulados que nosotros hacemos no son grandes y la única manera de conectar a esa persona es que verdaderamente esa persona tenga hambre y sed por la palabra. Y eso es lo que crea. De hecho, la palabra dice, pastor, que somos sal de la tierra. Sal de la tierra. Y la sal tiene varias características. Número 1, preserva. Número 2, cuida. Y número 3, cuando usted come algo salado, ¿qué es lo que le pasa cuando usted come algo salado? Le da sed. Y esa sed tienes que tomar agua. Y dice la palabra que el agua que quita esa sed se llama Jesucristo. El agua viva. El agua viva, pastor. Entonces, cuando tú le das a esa persona y dices, mira, este es el discipulado, y le das palabra, la gente queda con sed. Y tú dices, oye, yo quiero más de eso. Porque como sal le estás provocando sed a esa persona. Y ahí te das cuenta que dices, wow, bendigo a esa persona porque me provocó esa sed. Y de hecho, nosotros los discipulados en la pandemia no perdimos a ninguno. A ninguno. Una bendición. Ninguna, porque somos una iglesia pequeña, una iglesia local pequeña, pero la gente me decía, ¿cuántos perdiste en la transición? Le dije, a ninguno. Me dice, ¿cómo que a ninguno? Porque ya veníamos haciendo discipulados y la diferencia fue que en vez de hacerlo en mi casa o en la iglesia, lo hacíamos vía online. Pero la gente seguía conectada. O sea que para mí no hubo ninguna pérdida. Pero todo esto va basado, antes de que llegara el COVID, había una preparación. Sin saberla. Claro, una preparación en fe. En fe. De hacer. De hacer. Porque a veces no se ve, a veces tú dices, y de hecho le preguntaba a mi esposa, oye amor, qué duro. Y aquí es bonito esto porque el pastor con su esposa tienen que ser un equipo. Y los dos tienen que transformarse en discípulos. Y quiero decirle algo bien importante, usted que me está viendo ahí. Dios no te quiere cambiar, Dios te quiere transformar. O sea que eso fue una de las cosas que yo tuve como no duda, sino una pelea en mi interior. Porque yo soy una persona colérica. Yo estaba aquí a los coléricos anónimos. A los que casi que estoy aquí porque de nada me echa corta, si se quiere decir. Y eso me había traído muchos problemas. Entonces yo le decía, Señor, yo tuve una confrontación con Dios, con Jesús, pero le dije, Señor, ¿cómo yo voy a cambiar? Entonces yo tendré que ser mansito, que yo no soy mansito. Yo tendré que ser una persona introvertida, que no soy introvertida. Y yo dije, entonces yo me convertí en un hipócrita, que eran los fariseos. Y Dios me dijo, ¿y quién te dijo a ti que yo te quiero cambiar? Y eso me explotó en la mente. Y yo, ¿cómo así? ¿Recibiste revelación? Sí, Romanos 12:2. Yo quiero ser transformado en su mente, en su metanoia. Y yo digo, ¿cómo así? Me dijo, yo te quiero usar con tu temperamento, con tu carácter, pero en un hombre piadoso, en un hombre sabio, en un hombre prudente, en un hombre honesto. Y digo, me dijo, pero porque Dios no cambió a Pablo. Pablo siguió siendo el mismo perseguidor. En vez de ahora perseguir la iglesia, perseguía a aquellos que no se habían convertido. Y yo siempre digo que Pablo tenía muchos hoteles en cada ciudad, porque en cada ciudad que llegaba lo metían preso. Sí. Entonces, él siguió siendo Pablo. Pedro siguió siendo Pedro. Pedro predicó un Pentecostés. El primer mensaje de Pedro se arrepintieron 3,000 y en el segundo 5,000. O sea, pero... De acuerdo a sus personalidades. De acuerdo a su personalidad. O sea, Dios no me quiere cambiar, Dios me quiere transformar. Y eso lo hace el discipulado. ¿Qué herramientas tú le proporcionas o estás en el proceso de proporcionar a esos líderes que están desarrollando discipulado? De hecho, como dije, nada hay que reinventarlo. Claro. Nada hay que reinventarlo. Me topé con una editorial que se llama LifeWave aquí en los Estados Unidos, que tiene su sede en Tennessee, y empecé a trabajar con ellos con el material. Y recuerdo que comencé con un libro, con un solo libro que de ellos que se llama, por cierto, todavía lo doy. Después de 4 años y medio todavía discipulo con ese libro, se llama Mi experiencia con Dios. Y es una experiencia real y personal que las personas tienen con Jesús. Mi experiencia con Dios se llama el libro. Se llama el libro. Después de mi experiencia con Dios, tuve la oportunidad de usar un material que se llama Vida Discipular, que son 4 tomos. Número 1, la cruz del discípulo. Número 2, la personalidad del discípulo. Número 3, la batalla del discípulo. Y número 4, el desarrollo del discípulo. Después tuve la oportunidad de trabajar con otro material que se llamó El liderazgo de Jesús. Liderando a la manera de Jesús. Después estuve trabajando con un material que se llama La mente de Cristo. O sea, me fui hasta... Un desarrollo. Un desarrollo. ¿Y dónde estás ahora? Ya terminé ese proceso y ahorita volví a comenzar con discípulos nuevos.
O sea, es como un ciclo. Entonces regresaste al número 1. Al número 1. Pero ahora el número 1 entendí que no es para... Hay cierta, como que en el discipulado vas viendo directrices y personalidades que dice, oye, esta persona todavía no está para entrar en este nivel. Entonces bajé uno más que se llama El Caminar del Discípulo, que tiene 7 tomos que son en su iglesia seguro se llaman los principios, sígueme, o sea, son los principios fundamentales de un cristiano. Y después de ahí salto para mi experiencia. Entonces estás fortaleciéndolo en diferentes áreas. En diferentes ya áreas. Después que recibe a Cristo. Claro. Y ese fue un proceso de 4 años. Y ahorita, después de 4 años, esos discípulos que formamos ahora están haciendo discípulos. Y no tienen que reinventar nada, simplemente tienen que seguir ese camino. Y mucha de la experiencia de todo es, wow, pastor, esto funciona. Es lento, pastor. Quiero decirle algo. Porque es un proceso. Es un proceso. Todo el proceso rápido no funciona. Y si usted como pastor me está viendo, o pastor joven y está comenzando una iglesia, y usted cree que dice, no, yo voy a llenar una iglesia ahorita y voy a hacer 3 o 4 servicios, el proceso de hacer discípulo es lento. Y ese es el mandato. Ir, hacer y enseñar. Y ahora entramos en esa última pregunta, en ese último imperativo, porque son 3 imperativos. Claro. Enseñar. ¿Enseñarles qué? ¿Qué les tengo que enseñar? La palabra. La palabra. Dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que todas las escrituras es inspirada por Dios para 4 cosas. Número 1, para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir, a fin de que el hombre sea perfecto en todos sus caminos para cuales Dios lo ha llamado. Y eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. A mí me encanta la carta de Timoteo, porque Timoteo es como ese pastor joven novato. Tú la leíste para ti. Sí, yo la leí para mí. Y yo digo, a mí me encanta porque, de hecho, está la carta de Tito, pero Timoteo se ve como un pastor más novato que tenía como miedo. Y entonces, de hecho, en la segunda carta de Pablo a Timoteo ya se está despidiendo y dice, mira, Timoteo, yo te encarezco. O sea, yo me imagino a ese padre espiritual diciendo, Timoteo, yo te encarezco que tú enseñes a hombres sabios, piadosos. O sea, porque Timoteo estaba bregando con una dualidad de la fe. Porque quien le enseñó, me gusta mucho porque quien instruyó a Timoteo en la fe fue su abuela Eunice y su mamá Loida. Entonces recuerda la fe no fingida de tu abuela Eunice y de tu mamá Loida. Sincero, será. Sincero, ¿no? Entonces eso me impacta mucho porque al final yo digo, Timoteo cumplió la meta. ¿Y cómo sé que Timoteo cumplió la meta? Porque también cayó preso. Lo persiguieron igual que a su maestro, a su padre espiritual. Entonces ahí tú te das cuenta, pastor amado, que cuando uno como pastor joven, y a mí me da miedo ahora cuando hablo de esto porque Jeremías, Ezequiel habla de los pastores responsables. Y creo que tenemos que ser responsables a enseñar la palabra. Y de una de las cosas que me gustó del instituto cuando cursé 3 años y medio en el Instituto Bíblico de Alfa y Omega. Si usted se quiere inscribir, mire, venga, créame que ahí va a recibir mucha sabiduría. Y cuando tú me diste la clase de fe, tú fuiste mi maestro de clase de fe, eso bendijo mucho mi vida. Porque uno no puede saber que uno se las sabe todas. Y yo soy joven, sabe todo. yo soy joven, yo eso me lo sé. Y la verdad es que tienes que tener humildad para aprender. Hay que tener humildad para aprender. Y como dijo Pablo, mira, desecha lo malo y toma lo bueno. No todo es malo. El joven puede venir con tanta velocidad que puede lastimar su humildad. Y eso el pastor joven, el ministro joven tiene que estudiarse él mismo en esta área para poder ejecutar controles. Te la tengo, pastor. Suelta. El primer año rentamos un local acá en Miami y yo con esa fuerza, con ese ímpetu, eso que me lo caracteriza al colérico, esa fuerza, y renté un local y buscamos el local y la iglesia, animé la iglesia y todo. Y resulta que el rialto que buscamos no se dio cuenta que el local tenía unas violaciones y después que hemos remodelado el local, la ciudad vino y lo cerró. ¡Oh! ¡Horrible! Pastor, yo caí en una depresión. Pero claro. Y perdimos miles de dólares. Y posiblemente todo lo que tenías ahí para eso. Y Dios me dijo, yo te mandé a hacer eso. O sea, porque uno se confunde y dice, Señor, pero yo estoy haciendo algo para ti, sí, para tu obra. No, uno tiene que saber, el discípulo sabe cuándo Dios está orando alrededor de él.
No es que hacer algo bueno para Dios, es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Correcto. Y eso, pastor, lo aprendí. Ahora estoy hablando desde esa experiencia. Pero puedes ayudar a otros. Claro, desde esa sabiduría que uno dice, wow, yo me las creía que tenía la fuerza. Y ahora cuando voy a la Asociación de Pastores aquí en Miami, porque eso fue lo primero que hice, pues hice, bueno, yo me tengo que escribir el Instituto Bíblico. Me conecté a otros pastores más sabios, con más ministerio, y eso me ha ayudado mucho. Porque creo que eso es lo que nos ha mantenido a flote, porque ver cómo otros lo hacen y aprenderlo. Y creo que los pastores que estamos ahorita haciendo iglesia, estamos haciendo iglesia en un momento bien difícil. Muy difícil. Muy difícil. Estamos luchando contra la tecnología, contra la droga, contra las redes sociales. Y hay gente que a veces quiere entretener a la iglesia. Pero la iglesia se tiene que diferenciar del mundo. Completamente. Completamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros hacemos discípulos para Jesús. Y eso no es algo que, Pastor Ronald, tienes una revelación. O sea, como cuando uno dice, tengo una revelación que te va a explotar la cabeza. No es ninguna revelación. Mateo 28, 19 al 20, ese es el mandato. No hay ninguna revelación extraordinaria. O sea, es un mandato de Jesús. Me quedan unos segundos. Quiero que hagas una oración por aquellos que nos están mirando, sobre todo pastores jóvenes. Y no estoy hablando joven de edad, podía ser de edad, simplemente jóvenes porque están comenzando. Ok, sí. Y eso lo hace joven en esta línea. Por favor. Gracias, pastor. Padre, yo te doy gracias en esta hora y te pido que cada pastor joven o cada pastor que está iniciando un ministerio, tú te le reveles y le des sabiduría e inteligencia, y que la tierra donde lo has puesto, Señor, ellos puedan ver que tú estás obrando alrededor de ellos para ser discípulos, que hagan discípulos para ti, amado Jesús. Gracias, Jesús, por la salvación. Gracias por rescatarnos y por hacernos tu discípulo y por ser un buen maestro. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, por ser el Paracleto, por ser el que nos guía, el que nos ayuda en el momento de crisis. Señor, esta palabra va extensiva a esos hombres y mujeres y matrimonios que están comenzando ministerio, para que tú te le reveles, Señor, y sean fructíferos en la tierra donde tú los has puesto. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Ronald Torres, gloria a Dios. Lindo tenerte aquí. Gracias, pastor. Con nosotros, y gracias por tu sintonía. El tiempo ya se me acaba, como siempre, corriendo al final, porque la cosa se pone tan buena que yo quisiera que siguiera, pero bueno, no puede ser. Tal vez en un futuro podemos extendernos un poco más. Gracias de nuevo por tu sintonía. Este es el pastor Delgado de la iglesia Alfa y Omega en Miami, recordándote que todo es posible si puedes creer.